Bienvenidos, intrépidos exploradores de lo desconocido. Soy su anfitrión, y esta noche les traigo 3 relatos que desafían nuestra percepción de la realidad urbana. Porque a veces, en medio del bullicio de la ciudad, ocurren cosas que no tienen explicación. Estas son experiencias de personas comunes que se toparon con lo extraordinario en lugares cotidianos. Comencemos. Relato 1. El vagón fantasma nos llega de Elena, una estudiante universitaria de 22 años que utiliza el metro todos los días y nos cuenta su experiencia. Nunca olvidaré esa noche de noviembre. Como estudiante de último año de psicología, estaba acostumbrada a largas jornadas en la biblioteca central, pero esa vez me había excedido. El reloj marcaba las 23:45 cuando finalmente bajé al andén de la estación central del metro. El ambiente era el típico de una noche de jueves, algunos trabajadores nocturnos, estudiantes rezagados como yo, y el ocasional grupo de jóvenes que regresaba de algún bar. El sonido familiar de un tren acercándose llenó la estación, y me acerqué al borde del andén, ansiosa por llegar a casa. Fue entonces cuando lo noté. Al final del tren que se aproximaba, había un vagón que no encajaba con los demás. Su diseño era notablemente antiguo, con una pintura de un tono más oscuro y oxidado. Las ventanas estaban empañadas, lo que impedía ver claramente su interior. Por un momento, pensé que mis ojos me engañaban debido al cansancio. Cuando el tren se detuvo, entré en el penúltimo vagón, como siempre hacía. A través de la puerta de conexión, podía ver el interior del vagón antiguo. Estaba iluminado por una luz tenue y amarillenta, muy diferente a la iluminación LED fría y brillante del resto del tren. Había pocas personas sentadas, todas vestidas con ropas que parecían salidas de una película de los años 50. La curiosidad pudo más que el sentido común. En la siguiente parada, ignorando esa voz interior que me advertía que no lo hiciera, me cambié al vagón antiguo. Al cruzar la puerta, sentí como si atravesara una cortina de aire frío. El contraste de temperatura era notable, y un escalofrío recorrió mi espalda. El interior era aún más sorprendente de cerca. Los asientos estaban tapizados en un cuero gastado, y los pasamanos eran de un metal que ya no se usa en el transporte público moderno. El olor era una mezcla de cuero viejo, metal oxidado y algo que no pude identificar, pero que me recordaba a los viejos álbumes de fotos de mi abuela. Los pasajeros, unas 10 personas en total, ni siquiera me miraron cuando entré. Sus rostros estaban pálidos, con una expresión vacía que me inquietó profundamente. Intenté hacer contacto visual con algunos, pero sus miradas parecían atravesarme, como si yo no estuviera allí. Me senté junto a una anciana que llevaba un elegante sombrero y un abrigo de tweed. Intenté entablar conversación, preguntándole la hora, pero no obtuve respuesta. Pensando que quizás era sorda, toqué suavemente su hombro para llamar su atención. Lo que sucedió a continuación me heló la sangre, mi mano atravesó su cuerpo como si fuera humo. Aterrada, me levanté de un salto y miré alrededor. Para mi horror, todos los pasajeros empezaron a desvanecerse lentamente, como si fueran imágenes proyectadas que perdían intensidad. Sus cuerpos se volvían cada vez más translúcidos, pero sus ojos seguían fijos, mirando al vacío. El tren comenzó a reducir la velocidad, acercándose a una estación. Pero cuando miré por la ventana, no reconocí el lugar. El andén que vi estaba lleno de gente vestida como en los años 50, con sombreros, trajes y vestidos elegantes. Los carteles y anuncios en las paredes eran antiguos, promocionando productos que ya no existen. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico. La gente en el andén comenzó a abordar el vagón, pasando a través de mí como si yo fuera el fantasma. Cada nuevo pasajero que entraba parecía traer consigo una ola de frío y un susurro ininteligible. En un momento de pánico, salté fuera del vagón justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. Caí sobre el andén moderno de la estación actual, raspándome las rodillas. Cuando me giré para mirar el tren, el vagón antiguo había desaparecido. El resto del tren estaba allí, normal, como si nada hubiera pasado.
Los días siguientes fueron una pesadilla de dudas y miedo. No me atrevía a contarle a nadie lo sucedido por temor a que me tomaran por loca. Pero la experiencia había sido tan vívida, tan real, que no podía simplemente ignorarla. Obsesionada, comencé a investigar. Pasé horas en los archivos de la ciudad y en foros de Internet dedicados a fenómenos paranormales. Fue entonces cuando descubrí algo que me heló la sangre. En 1953, un vagón de metro de nuestra ciudad desapareció misteriosamente durante su recorrido nocturno. Todos los pasajeros a bordo se esfumaron sin dejar rastro. El caso nunca se resolvió. Desde entonces, ha habido reportes esporádicos de avistamientos de un vagón fantasma en la red de metro. Siempre de noche, siempre en las últimas horas del servicio. Los testigos describían experiencias similares a la mía, un vagón antiguo, pasajeros vestidos de época y una sensación de frío intenso. Algunos teorizan que el vagón quedó atrapado en una especie de bucle temporal, condenado a viajar eternamente entre dimensiones. Otros creen que es una manifestación de las almas de los pasajeros desaparecidos, incapaces de aceptar su destino. Sea cual sea la verdad, esa experiencia cambió mi vida para siempre. Abandoné mis estudios de psicología y me dediqué a investigar fenómenos paranormales. Cada noche, vuelvo al metro, esperando volver a ver ese vagón, buscando respuestas que quizás nunca encuentre. Ahora, cada vez que escucho el sonido de un tren acercándose, no puedo evitar sentir un escalofrío. Porque sé que, entre los vagones normales, llenos de gente común que vuelve a casa, podría estar ese otro vagón. Un vagón que viaja no solo a través de las estaciones de nuestra ciudad, sino a través del tiempo mismo. Y me pregunto, ¿cuántas personas habrán subido a ese vagón a lo largo de los años, sin darse cuenta de que estaban abordando un viaje del que quizás nunca podrían regresar? Relato 2. La aplicación prohibida. Este testimonio proviene de Javier, un desarrollador de software de 31 años. Todo comenzó hace 6 meses, cuando me uní a un foro underground de programadores. Siempre he sido curioso por naturaleza, especialmente cuando se trata de tecnología de vanguardia o experimental. En uno de los hilos del foro, alguien mencionó una aplicación misteriosa llamada Night Whisper. Decían que podía predecir el futuro con una precisión escalofriante, pero que estaba prohibida en todas las tiendas de apps por razones desconocidas. Al principio, pensé que era solo otro rumor de Internet, otra leyenda urbana digital. Pero cuanto más leía sobre ella, más intrigado me sentía. Los usuarios del foro hablaban de predicciones asombrosamente precisas, desde eventos mundiales hasta detalles íntimos de sus vidas personales. Sin embargo, también había advertencias oscuras. Algunos decían que la app había cambiado sus vidas de maneras que no podían explicar, y otros simplemente desaparecían del foro después de hablar demasiado sobre ella. La curiosidad pudo más que la precaución. Después de semanas de búsqueda, finalmente encontré un enlace para descargar Night Whisper. Obviamente no voy a hablar de cómo encontrar el programa. Era un archivo APK, lo que significaba que tenía que desactivar las protecciones de seguridad de mi teléfono para instalarlo. Dudé por un momento, pero el deseo de ver de qué se trataba todo esto era demasiado fuerte. La instalé, ignorando todas las advertencias de seguridad que mi teléfono me daba. La interfaz de la app era sorprendentemente simple, un fondo negro con un único botón rojo en el centro que decía, Ready. Nada más. Sin menús, sin configuraciones, sin información sobre los desarrolladores. Solo ese inquietante botón rojo. Con el corazón acelerado, presioné el botón. Inmediatamente, la app me pidió permiso para acceder a la cámara y el micrófono del teléfono. Dudé de nuevo, pero finalmente acepté. La pantalla se puso en negro por unos segundos, y luego apareció un mensaje. Mañana lloverá a las 3 de la tarde exactamente. La primera gota caerá sobre tu ventana. Me reí. Era una predicción bastante segura, considerando que estábamos en temporada de lluvias. Aún así, decidí estar atento al día siguiente.
Para mi sorpresa, a las 3 de la tarde en punto del día siguiente, escuché el inconfundible sonido de una gota de lluvia golpeando mi ventana. Miré afuera y, efectivamente, comenzaba a llover. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me dije a mí mismo que podía ser una coincidencia. Las siguientes predicciones fueron igual de precisas, desde eventos triviales como encontrar un billete en la calle hasta noticias importantes que aún no habían ocurrido. La app predijo con exactitud el resultado de las elecciones en un país vecino, e incluso me advirtió sobre un accidente de tráfico que pude evitar gracias a su aviso. Me obsesioné. Usaba la app constantemente, fascinado por su precisión sobrenatural. Mi vida comenzó a girar en torno a las predicciones de Night Whisper. Tomaba decisiones basadas en lo que la app me decía, desde qué ropa usar hasta qué inversiones hacer en la bolsa. Pero entonces, las predicciones comenzaron a volverse más oscuras. Tu vecino tendrá un accidente esta noche. Tu jefe será despedido la próxima semana por un escándalo que aún no ha salido a la luz. Un amigo cercano recibirá un diagnóstico terminal. Todas se cumplían, una tras otra. Me sentía como un espectador impotente de una serie de eventos que no podía cambiar. Intenté advertir a las personas involucradas, pero nadie me creía. ¿Cómo podía explicar que sabía estas cosas sin sonar como un loco? Una noche, desesperado por entender cómo funcionaba la app, presioné el botón y apareció un mensaje diferente: ¿quieres ver tu propio futuro? Sin pensarlo, dije que sí en voz alta. La pantalla se puso en negro y luego mostró una imagen que me heló la sangre. Era yo, en mi apartamento, pero algo estaba terriblemente mal. Mi cuerpo yacía en el suelo, rodeado de papeles y notas frenéticas escritas a mano. La fecha en el calendario de la pared mostraba exactamente un mes en el futuro. Horrorizado, arrojé el teléfono contra la pared. Pero era demasiado tarde. En ese momento, comencé a escuchar susurros por toda la casa. Voces que narraban eventos futuros, algunos hermosos, otros horribles. No paraban. Día y noche, los susurros me atormentaban, revelando secretos que no quería saber, futuros que no quería ver. Intenté borrar la app, pero siempre reaparecía. Cambié de teléfono, pero de alguna manera, Night Whisper siempre estaba allí, esperando en la pantalla de inicio. Era como si se hubiera fusionado con mi vida digital, imposible de eliminar. Los días se convirtieron en semanas. Dejé de ir al trabajo, corté el contacto con amigos y familia. Me obsesioné con tratar de entender cómo funcionaba la app, llenando mi apartamento de notas y teorías. Consultaba psiquiatras, mediums, incluso hackers, pero nadie podía ayudarme. Ahora vivo aislado, rodeado de pantallas en blanco y teléfonos apagados. Los médicos dicen que tengo esquizofrenia, pero yo sé la verdad. La app sigue ahí, en cada dispositivo que toco, susurrando futuros que no quiero conocer. A veces me pregunto si realmente estoy viendo el futuro, o si la app de alguna manera está creando estos eventos. ¿Es posible que al observar el futuro, lo estemos cambiando? O peor aún, ¿lo estemos causando? Solo sé una cosa con certeza: hay conocimientos que no estamos destinados a tener. Porque a veces, ver el futuro significa perder el presente, y quizás, incluso la cordura. Si alguna vez encuentran una app llamada Night Whisper, por favor, no la descarguen. Algunos misterios deben permanecer ocultos, algunas puertas deben permanecer cerradas. Porque una vez que las abres, puede que nunca puedas cerrarlas de nuevo. Relato 3. El edificio que respira. Esta historia nos la cuenta Marta, una agente inmobiliaria de 45 años. En mis 20 años como agente inmobiliaria, he visto propiedades de todo tipo. Casas victorianas con historias oscuras, modernos apartamentos con vistas impresionantes, e incluso antiguos almacenes convertidos en lofts de lujo. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el edificio Cronos. Era una estructura imponente de 15 pisos en el corazón del distrito financiero. Un rascacielos art deco de los años 30 que había sido el orgullo de la ciudad en su época.
Sin embargo, llevaba abandonado una década debido a problemas estructurales que nadie parecía poder resolver. Mi agencia había conseguido los derechos exclusivos para venderlo y me asignaron el caso. Estaba emocionada, vender un edificio así podría ser el golpe de suerte que impulsara mi carrera. Desde el principio, algo en el edificio Cronos me inquietó. Su fachada de granito negro parecía absorber la luz del sol, creando una sombra más oscura de lo que debería ser posible. Las gárgolas en las esquinas, con sus rostros grotescos, parecían seguirme con la mirada mientras caminaba hacia la entrada principal. El día de mi primera visita, el cielo estaba nublado y una llovizna fina caía sobre la ciudad. Al abrir la pesada puerta de bronce, el sonido reverberó por todo el vestíbulo vacío. El eco duró más de lo normal, como si el edificio estuviera exhalando lentamente. El interior era un testimonio de tiempos pasados, mármol pulido, latón brillante y madera oscura. Pero había algo más, un olor que no pude identificar al principio. Era una mezcla de moho, metal oxidado y algo orgánico, casi como si el edificio tuviera un aliento propio. Mientras recorría los pisos, notaba cómo la temperatura fluctuaba drásticamente. Algunos pasillos eran gélidos, otros sofocantemente cálidos, sin ninguna razón aparente. En el quinto piso, juré escuchar un latido rítmico proveniente de las paredes, pero cuando presioné mi oreja contra ellas, solo había silencio. Fue en el 10º piso donde las cosas se volvieron verdaderamente extrañas. Entré en lo que parecía haber sido una sala de conferencias y me quedé paralizada. Las paredes se movían. No de manera obvia, sino con un sutil movimiento ondulante, como si estuvieran respirando lentamente. Parpadeé varias veces, convencida de que era un truco de la luz o mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero no, las paredes definitivamente se expandían y contraían con un ritmo lento y constante. Salí corriendo de la habitación, mi corazón latiendo con fuerza. Decidí que era suficiente por ese día y me dirigí hacia el ascensor. Pero cuando presioné el botón, las puertas se abrieron revelando un abismo negro en lugar del interior normal del elevador. Un viento frío salió de la oscuridad, trayendo consigo susurros ininteligibles. Opté por las escaleras, bajando los pisos a toda prisa. En los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido producto del estrés y quizás del moho tóxico que seguramente infestaba el edificio abandonado. Pero no podía sacarme de la cabeza la sensación de que el edificio Cronos era más que una simple estructura. A pesar de mis reservas, volví varias veces más. Tenía un trabajo que hacer, después de todo. En cada visita, experimentaba cosas que desafiaban la lógica. Puertas que llevaban a lugares diferentes cada vez que las abría, ventanas que mostraban paisajes imposibles de otras épocas, y siempre, esa sensación de ser observada por el edificio mismo. Una noche, me quedé hasta tarde revisando algunos documentos en el vestíbulo. El sol se había puesto y las sombras se alargaban de manera antinatural. De repente, todas las luces se apagaron. En la oscuridad total, escuché un sonido que me heló la sangre, un profundo y resonante latido, como si estuviera dentro del corazón de una bestia gigante. Las paredes comenzaron a palpitar visiblemente, y el suelo bajo mis pies se volvió blando, casi orgánico. Corrí hacia la salida, pero la puerta principal había desaparecido, reemplazada por una pared lisa. El pánico me invadió mientras buscaba desesperadamente una salida. Fue entonces cuando lo escuché, una voz profunda y antigua que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Bienvenida», dijo, «te estaba esperando». Comprendí con horror que el edificio Cronos no era una estructura inanimada, sino una entidad viva, consciente. Y por alguna razón, me había elegido a mí. Las siguientes horas fueron una pesadilla de pasillos cambiantes, habitaciones que se transformaban en órganos pulsantes, y una constante sensación de estar hundiéndome en la carne viva del edificio. Luché, grité, lloré, pero el edificio Cronos solo parecía absorber mis emociones, alimentándose de mi terror. No sé cómo logré escapar.
Mis recuerdos de esa noche son fragmentados, como un sueño febril. Me desperté en la acera frente al edificio al amanecer, mis ropas manchadas con una sustancia viscosa que desapareció al contacto con la luz del sol. Renuncié a mi trabajo ese mismo día. Intenté advertir a otros sobre el edificio Cronos, pero nadie me creyó. Lo último que supe es que una gran corporación lo compró y comenzó a renovarlo. A veces, cuando paso por allí, juro que puedo ver las ventanas parpadear, como ojos gigantes observando la ciudad. Ahora vivo con el constante temor de que el edificio Cronos me esté buscando. Porque sé que, de alguna manera, sigue vivo, esperando pacientemente a su próxima víctima. Y me pregunto, ¿cuántos otros edificios en nuestra ciudad guardan secretos similares? ¿Cuántas estructuras que creemos inertes están realmente vivas, observándonos, esperando el momento adecuado para revelarse? Si alguna vez se encuentran frente a un edificio que parece diferente, que les da una sensación inexplicable de inquietud, háganme caso, den la vuelta y aléjense. Porque puede que no sea solo su imaginación. Puede que ese edificio esté más vivo de lo que creen, y una vez que los elija, puede que nunca los deje ir. Conclusión, y así concluimos nuestras 3 historias de esta noche. El metro, que creíamos conocer tan bien, la tecnología, que pensábamos controlar, y los edificios, que considerábamos inertes. Todos ellos guardan secretos que desafían nuestra comprensión de la realidad. En cada rincón de nuestra ciudad moderna, en cada avance tecnológico, en cada estructura que damos por sentada, puede haber una grieta en la realidad, un eco de algo más allá de nuestra comprensión. La próxima vez que viajen en metro, descarguen una nueva aplicación o entren en un edificio antiguo, presten atención. Quizás noten algo fuera de lugar, un vagón que no debería estar allí, una predicción demasiado precisa para hacer coincidencia, o una pared que parece respirar cuando nadie está mirando. Porque a veces, lo verdaderamente aterrador no son los monstruos de los cuentos, sino los misterios que se esconden a plena vista en nuestro mundo cotidiano. Gracias por acompañarme en esta noche de terror urbano. No olviden suscribirse y activar la campanita para más historias como estas. Y recuerden, la realidad que conocemos es solo la superficie de un mundo mucho más vasto y misterioso de lo que podemos imaginar. Buenas noches, y que sus sueños no se conviertan en pesadillas urbanas.